presenta Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, Alem 790, para turnos de 9 a 12 al 2494-496138. Muy bien, le damos la bienvenida entonces al doctor Pablo Acosta. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Qué placer saludarlo. Lo mismo digo, para la audiencia también, y hablar. Muy bien. Me llamó la atención el tema, instrumentos musicales. Estaba preocupado con esto de los Y instrumentos. yo también. Sí, pero en realidad son instrumentos públicos o privados. A eso nos referimos. Esta forma de instrumentar los actos jurídicos. Por ahí. Claro, nos hacemos eco de esa cuestión. Correcto. Aunque bueno, puede llegar a generar alguna duda. Pero bueno, instrumentos que son de frecuente utilización en el tráfico inmobiliario. Bien, por ejemplo, ¿cuáles serían o cómo los podemos De frecuente introducirnos al tema? utilización el boleto de compraventa, la cesión de derechos y acciones, la seña, la reserva. Perdón, son instrumentos que son frecuentemente utilizados. Con grata sorpresa, estaba mirando el otro día que se ha incrementado el tema de se han incrementado en todo el país el tema de las operaciones inmobiliarias. Vaya a saber debido a qué fenómeno. Son múltiples, ni hablar. Claro. Y bueno, cada vez que pasan estas cuestiones, siempre se utilizan este tipo de instrumentos. Entonces nosotros, haciendo eco también de una cuestión preventiva respecto a lo que es la gente que contrata en forma frecuente, preventiva como es la medicina, donde se hace medicina preventiva. Qué detalle. En el derecho también sucede, es decir, anticiparse a veces a lo que es la jugada, anticiparse, bueno, para que la gente, antes de firmar, verifique qué es lo que va a firmar, de qué manera, qué impacto va a tener, qué implicancias va a tener. ¿Qué puede pasar? Sí. ¿Qué puede? Claro, exactamente, Claudio. ¿Qué puede llegar a suceder si firmamos de tal forma, con este contenido o con tal otro contenido? Claro. O bajo una titulación u otra. Sería una manera de resguardarse las dos partes, evitar conflictos. Evitar los futuros. conflictos es lo fundamental. Entonces, muchas veces se contrata y uno de los instrumentos frecuentes, privados, decimos privado porque es entre partes, es el boleto de compraventa. Boleto de compraventa donde las partes anudan un negocio, lo cierran, referido más que nada a lo que es la cuestión inmobiliaria. También en lo que es el tema de rodados de vehículos también se utiliza, pero muy frecuente es la utilización en la práctica inmobiliaria, donde se establecen derechos y obligaciones de las partes. El boleto de compraventa tiene como particularidad que quien lo firma con el titular registral. ¿Qué es esto del titular registral? ¿Qué quiere decir? ¿Que están presentes ahí? Sí. ¿O no necesariamente? Generalmente sí, tal vez puede estar presente un apoderado. Pero generalmente están presentes las partes intervinientes y quien firma siempre es el titular de dominio. Titular de dominio o el titular, aquel que figura en la escritura transitiva de dominio. Si es, perdón, una persona legalmente casada, ¿deberían firmar las dos personas? Claro, con su cónyuge. Sí, ni hablar. En definitiva sería... El que vende, no el que compra. El que vende. El que vende. Algunos por una cuestión de buena práctica también incluye al que compra, incluye a su cónyuge. Bien, sí, como una cuestión de práctica. Sí. Y bueno, para prever también futuros conflictos que pueden llegar a suscitarse. Pero compraste y no me avisaste. Claro, por ejemplo. Esa sería una bastante frecuente. Una posibilidad. Es frecuente. Bueno, pero siempre hay que tener presente que cuando se suscribe este instrumento, se firma, quien firma es el titular dominial. Para eso hay que tomar una serie de recaudos. Siempre le decimos a la gente que hay que pedir informes, porque a veces los negocios no se hacen en una inmobiliaria o en una escribanía. Tal vez se hacen en forma particular y precipitada. Un sábado, un domingo. Sí. Vi una publicación en un portal de estos reconocidos. Claro, pero lo barato puede salir caro, ¿eh? Lo barato puede salir riesgoso eso. Y bueno. Digo, a ver, no puedo un sábado, un domingo, no puedo pedir un certificado de dominio para ver si el que vende no está inhibido, por ejemplo. Pero la tentación es gigante. Porque sale, claro, el precio, pero es un riesgo. Es un riesgo. Perdón, ¿hay gente que se arriesga o hay gente que no sabe, digamos, que es ignorante en el buen sentido, digo, ignorante en estos temas? No, tal vez lo que abunda es la confianza. Y a veces la confianza no... La confianza mata al hombre. No juega muy a favor. Con respecto a la mujer. Lo mismo, en idéntico sentido. Sí, a veces confía una relación de una amistad o tal vez, bueno, esa premura de... Firmemos porque viajo.
Sí, sí, típica. O el fin de semana, generalmente. O a veces Eh, por desconocimiento también. o Uno no sabe que desconocimiento. tiene algún tema pendiente para Y en esto lo que hay que... salta Claro, ahí en ese momento. exacto, Rodolfo. Por eso lo que prima siempre es una cuestión objetiva. Hay que verificar bien qué es lo que se va a comprar. ¿Está? Siempre. Yo a la gente se lo digo porque no hay que tomar a veces decisiones apresuradas. Entonces, siempre que se firme un boleto de compraventa tiene que haber un titular registral de por medio, aquel que figura en el registro de la propiedad inmueble. Correcto. Si no figura en el registro de la propiedad inmueble, como suele suceder, porque es titular de un boleto de compraventa quien vende, lo que hace no es un boleto de compraventa, sino lo que se llama una cesión de derechos y acciones. A ver, ¿podés Sí, reiterar por la supuesto. diferencia? Sí, la diferencia entre un boleto de compraventa y una cesión de derechos y acciones es que el que cede los derechos y acciones generalmente lo que cede son derechos posesorios, pero no es el titular registral, no figura en el registro, no está sentado en el registro de la propiedad inmueble, por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires, como el titular registral, no es el titular de la escritura. Es un titular de boleto de compraventa, tal vez le compró al titular registral, seguramente. Entonces, ¿qué hace? No puede realizar un nuevo boleto de compraventa, sino lo que el instrumento correcto, volvemos a lo mismo, correcto, es la cesión de derechos y acciones, que para que tenga plena eficacia y virtualidad debe ser redactada en escritura pública. Siempre se lo digo a la gente. Porque cuando está involucrado lo que es el tema de la posesión, hay que tener presente determinadas cuestiones para después poder llegar a obtener lo que se llama una escritura traslativa de dominio. Doctor, le pregunto, si el boleto de compraventa se hace en una escribanía, ¿estamos garantizando que luego vamos a poder hacer la escritura o puede haber alguna otra cuestión que no? Y meto en la misma pregunta, ¿es lo mismo un boleto de compraventa con fecha cierta que sin ella? En realidad los efectos son diferentes. Es decir, la fecha cierta es una cuestión muy importante a tener en cuenta porque, como bien lo dice la palabra, genera esa certidumbre, tanto en lo que es el ámbito temporal y espacial, en tiempo y espacio, de que se ha firmado ante un funcionario como puede ser un escribano público. Pero en definitiva, si uno toma los recaudos como corresponde y está debidamente asesorado, no tiene por qué haber ningún tipo de inconveniente. Pero ¿por qué es importante esto de la fecha cierta? Porque genera determinados efectos positivos en quienes compran. Por eso, generalmente, lo que nosotros recomendamos, que si la gente no tiene por ahí dinero para hacer una escritura en el momento, una escritura pública o traslativa de dominio, que por lo menos haga certificar las firmas. Al menos, certificar las firmas para tener certeza que ese acto fue realizado en determinada fecha. Con la certificación de firmas, ahí tenemos la fecha cierta. Exactamente. Correcto. Sí. Se adquiere también la fecha cierta. ¿Qué pasa si entre esa certificación de la firma y el momento de la escritura cae un embargo para el vendedor o cae alguna inhibición de bienes o lo que sea? Suele suceder, son contingencias que ocurren, Rodolfo, son contingencias que ocurren, pero al tener la fecha cierta, el Código Civil y Comercial le da una protección a ese comprador de buena fe que ha adquirido en ese momento y tiene la forma de probar que adquirió con anterioridad a que se trabaran este tipo de medidas cautelares, inclusive la misma muerte del titular, fallecimiento del titular. Claro. Fallece el titular registral y bueno, tampoco es tan complicado porque en sí lo que hay que realizar es una sucesión, tampoco es un tema que es dramático, se puede hacer, hoy por hoy no hay obstáculos, o puede fallecer el titular del boleto de compraventa. Bueno, serán los herederos de ese titular de boleto de compraventa que inicien esa sucesión. Bien. Tampoco es complejo. Si yo, digamos, transfiero a una de estas sesiones de dominio del derecho, bueno, en definitiva, ¿hay un plazo para que se haga una escritura o va a quedar dando vuelta de por vida a nombre mío como titular ante los organismos recaudadores? Bueno, en realidad, Rodolfo, lo ideal es que no quede por tiempo indeterminado dando vuelta ese boleto de compraventa. Era de vieja práctica y usanza eso. Nos encontramos con boletos muy añejos donde la gente pretende hacer valer sus derechos. Y tal vez no los va a hacer valer en sí por ese boleto. Va a ser tal vez un medio probatorio y bueno, tal vez articulará otro remedio procesal a los efectos de obtener la titularidad, como es el tema de la usucapión.
en definitiva. Pero generalmente se pacta el tema del tiempo y el plazo como para poder escriturar, para que concurra el vendedor o concurra el comprador en tiempo y forma a la escribanía que se haya designado para hacer la escritura traslativa de dominio. Sí, está claro. Y como vendedor yo estoy obligado a firmar en el momento que me indiquen, o por más que usted haya tercerizado o hayan pasado varias manos por esa propiedad que tengo que escriturar. Por cláusula siempre se debe establecer la obligación de escriturar en determinado tiempo y ante determinado escribano. Eso es lo ideal. Tal vez lo que ocurrió fue que no se escrituró en tiempo y forma y se realizaron distintas sesiones de derechos y acciones. Pero bueno, una de las obligaciones, por eso siempre le digo a la gente que concurra y se asesore con un abogado de confianza, que notifique a la persona, al titular de derecho, al titular dominial, que se ha operado una sesión. La forma para notificar, las conocemos, una carta documento puede hacer las veces de una notificación eficaz. Pero es muy importante también el deudor cedido sería, el deudor cedido a los efectos de la escrituración. Hablamos del boleto. Sí. En alguna oportunidad habíamos hablado de la reserva como un paso previo al boleto, ¿no? Bueno, muy frecuente en la práctica inmobiliaria. Las reservas, si lo que es este instrumento que extienden generalmente las inmobiliarias, forman parte de lo que es la práctica inmobiliaria y no están legisladas. No hay legislación que avale este sistema por el cual lo que tiene como efecto inmediato es sacar una propiedad de la oferta pública, de seguirse ofreciendo, sea tanto en la compraventa como en el alquiler. Viene una persona, está interesada en determinado departamento, ofrece una suma de dinero en la inmobiliaria para que sea retirada del mercado por un tiempo determinado. Si el propietario, al ser comunicado, acepta esa propuesta, bueno, en ese caso cobrará una virtualidad diferente esa reserva y generará un vínculo jurídico entre partes. ¿Reserva y seña es lo mismo? No es lo mismo, Rodolfo, porque la seña, como bien señalábamos recién, la reserva, si bien no está legislada, la seña sí está legislada. Y la seña generalmente tiende a confirmar un acto. Lo cierra, lo anuda, tiene efectos jurídicos, así lo establece la ley. Salvo que, bueno, se pacte que sea una seña penitencial. ¿Perdón? Seña penitencial. Una seña penitencial, como de penitencia, digamos, claro, es en aquel caso que faculta a las partes a arrepentirse. Es decir, yo entregué una suma en concepto de seña. A mí me dieron un recibo que luce claramente que es una seña. Bueno, en ese caso, si soy yo quien me arrepiento que quería comprar, pierdo esa seña. Si se arrepiente el vendedor, tiene que devolverme esa suma que le entregué más otro tanto que generalmente es el doble. ¿Y si se arrepiente el banco de darme el crédito hipotecario que yo estaba tramitando para esa compra? Bueno, hay una cuestión también muy importante a tener en cuenta. Por eso es muy importante cuando alguien vende, si tal vez no están los papeles, entre comillas, como corresponden, lo ideal es que extiendan una reserva, porque la reserva no tiene esa vinculación y eficacia jurídica que tiene la seña. Entonces, por lo menos no va a vincular a las partes en cuanto a lo que atañe a la responsabilidad civil. Bien. Es el doctor Pablo Acosta. Si usted tiene alguna duda, a ver, consulte antes de realizar el procedimiento, porque se va a ahorrar plata y amarguras. Las dos cosas. Las dos cosas son muy importantes hoy. Totalmente. Miren que el estrés está a la orden del día. No es bueno vivir estresado. Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. El doctor Pablo Acosta entonces nos ha estado acompañando aquí en Tandil Despierta. Aquí van todos los datos para poder ubicarlo, para poder justamente solicitar turnos para ser atendidos en su estudio. Presentó Estudio Jurídico Inmobiliario Pablo Acosta y Asociados, ALEM 790, para turnos de 9 a 12. Para contactarse con el doctor Pablo Acosta, 438-6065 o al WhatsApp 2494 496138.